empezar con nuestro experimento, que es el de la batería casera, que ya lo podemos apreciar aquí. Después de explicarles una serie de conceptos que queremos decirles, vamos a explicar lógicamente cómo la hicimos, la serie de pasos y el funcionamiento de ella. Pero antes hay que hablar sobre la persona, que es Alejandro Volta. Alejandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nació el 18 de febrero de 1745 en Como, una ciudad al norte de Italia, entonces parte del Ducado de Milán bajo dominio austriaco. Provenía de una familia noble pero de recursos modestos. De niño fue considerado de desarrollo tardío, pues no habló hasta los 4 años, pero pronto mostró un talento excepcional para las ciencias. Formación y primeros trabajos. Volta se educó en escuelas jesuitas, aunque decidió no seguir la carrera eclesiástica que su familia esperaba. Desde joven se interesó por la electricidad, un campo aún en sus primeras etapas de estudio científico. En 1774 fue nombrado profesor de física en el Liceo de Como y poco después, en 1775, mejoró el electroforo, un dispositivo capaz de generar cargas electrostáticas que había sido inventado previamente por Johann Wilcke. Aportes científicos clave. En 1776 y 1777 estudió química de gases y descubrió el metano, identificándolo al analizar el gas que burbujeaba en los pantanos del lago Maggiore. En 1779 fue nombrado profesor de física experimental de la Universidad de Pavia, cargo que ocupó durante casi 25 años. Inventó el experimento que estamos creando, que luego le vamos a mostrar en el siguiente paso, que es la pila voltaica. La primera batería eléctrica capaz de producir una corriente eléctrica continua y estable. El invento de Volta revolucionó la ciencia, ya que por primera vez los investigadores contaron con una fuente confiable de corriente eléctrica continua, lo que abrió la puerta a numerosos descubrimientos posteriores en electroquímica y electromagnetismo. Y gracias a eso le dieron el honor de su unidad de sistema, que es el voltio. Ahora vamos a dar 5 datos curiosos sobre Alejandro Volta. Número 1, y como mencioné anteriormente, no habló hasta los 4 años. Número 2, le puso su propio apellido a un gas, que fue el metano. Número 3, Napoleón quedó tan fascinado con la pila voltaica que hizo que Volta le hiciera una demostración personal en el Instituto de Francia en 1801 y le otorgó la medalla de oro y una pensión vitalicia. Número 4, su rivalidad científica con Galvani fue casi una telenovela. Galvani insistía en que la electricidad animal de las ranas y Volta pasó años intentando refutarlo, lo cual irónicamente terminó dándole la idea para inventar la batería. Es la única persona con la unidad del sistema internacional que lleva literalmente su apellido, tal cual. El voltio, como lo había mencionado antes, cuando medimos voltaje, es gracias a Alejandro Volta. Sin modificar ni observaciones raras, algo que no ocurre con otras unidades como el amperaje o el ohmio, que es donde medimos la resistencia por ohmios, que sí mantiene el apellido, pero comparándonos con casos como el Kelvin o el Pascal, Volta hace parte de ese honor directo a sus descubrimientos, a los que le nombró mi compañera. ¿Listo? Entonces, por eso nos damos cuenta que es importante lo que podamos descubrir. No importa el tiempo que demoremos en algo, pero no sabemos cuándo ese algo puede ser el descubrimiento del mañana. Vamos a nombrar una de las frases de tantas que tiene él, que es: el entusiasmo es la fuerza que impulsa a la mente hacia el descubrimiento, pero la paciencia la que finalmente revela la verdad. Esta frase de hecho se liga mucho con nosotros y este experimento, porque con este experimento tuvimos un montón de problemas porque no quería prender a veces los LEDs. Entonces eso lo veremos más adelante. Listo, ahora expliquemos brevemente lo que es la pila voltaica, que es un dispositivo que se convierte en energía química a energía eléctrica mediante el proceso de redox espontáneo. Esto consta de 2 electrodos, ánodo y cátodo, y gradualmente distintos sumergidos en solución electrolítica. Como podemos ver o observar, esto produce una aleación química. En el ánodo ocurre lo que se llama oxidación, que es pérdida de electrones. En el cátodo ocurre lo que es reducción, o sea, en una pierde, y en este caso los
cátodos ganan electrones. Los electrones fluyen por el ánodo al cátodo a través de un circuito interno, pues es como un puente que conecta ambos de semiceldas, permitiendo el flujo de iones para mantener la electricidad neutra, como por decirlo así. El voltaje o tensión eléctrica es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Representa el trabajo necesario para poder mover una carga eléctrica entre esos dos puntos y se mide en voltios. La corriente o el flujo de corriente eléctrica es ordenado por cargas eléctricas, generalmente son electrones, a través de un conductor por la unidad de tiempo. Se mide en amperajes, o sea, I igual a la carga, o sea, Q sobre T. Circuito en serie es una conexión donde los componentes, puede ser resistencia, puede ser bombillas, puede ser lo que sea, están conectados uno tras otro, formando un único camino, como podemos ver incluso en nuestra pila de, ¿cómo se llama? Pila voltaica, formando un único camino para la corriente. Fuerza electromotriz, FEM, es la energía o la fuente, o sea, la batería, el generador, lo que nos va a dar la corriente. Entrega por la unidad de carga para mantener la corriente en el circuito. Esto se mide por voltios, pero a diferencia del voltaje, influye la energía empujada, incluso considerando que la resistencia interna de la fuente es lo que impulsa a los electrones a moverse. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que los electrones se van moviendo en el circuito, como lo explicó mi compañera, en serie. El diodo LED es un dispositivo semiconductor que emite luz, muéstralo Diego, emite luz tal y como lo podemos ver aquí, cuando circula corriente eléctrica a través de él en sentido directo, o sea, polarización directa. Funciona por un fenómeno llamado luminiscencia. Los electrones liberan energía en forma de fotones al recombinarse con huecos en el material semiconductor, solo permite el paso de corriente en un sentido. Ahora, en el apartado de errores que presentamos a la hora de realizar este experimento, el primero fue que cuando colocamos los LEDs muchas veces no encendieron porque confundimos el ánodo con el cátodo y los colocamos en las direcciones que no eran correctas. Por ende no metía una carga, no fluía la carga. Otro de los errores que también tenemos, y es un error muy común, es que probamos un LED, pero este LED no está quemado, por ende no iba a alumbrar nunca. Entonces lo pasamos a este, pero este necesita un poquito más de energía para poder prenderse, o sea que emite la energía. Sí, necesita un poquito más de voltaje. De voltaje, es muy pequeña aquí, y no se alcanza a ver. Aquí en el video no se puede ver, pero en persona sí se puede ver, bota una luz roja. De hecho ya habíamos grabado un video anteriormente donde él bota. La batería está un poco descargada, entonces casi no está botando ya. Lo más común sería esta clase de LEDs, que son los comunes, que estos si prenden automáticamente, lo iniciamos y luego él va bajando, pero ahí se puede observar que si prende, espérenlo, ahí no está prendido y ahí emite la luz. ¿Listo? Los materiales que vamos a utilizar para este experimento, que es de la pila casera, van a ser vinagre blanco. El vinagre blanco va a ser nuestro electrolito. No nos están patrocinando, no muestra la marca. El líquido que permite que la corriente se genere. Vamos a usar 6 vasos. Compramos una tira, por si acaso. Cada uno va a ser una celda individual de la pila. Más tarde vamos a explicar por qué tiene que ser 6 y no 2 o uno solo. Rondanas galvanizadas, que aquí se le conocen como tuercas. O arandelas también. O arandelas, sí, también. Van a funcionar como uno de los 2 electrodos, que en este caso es el zinc. Cable de cobre. Cable de cobre que lo vamos a sacar de un cable de alimentación. Va a ser el segundo electrodo de un metal distinto al de las rondanas o las arandelas en nuestro caso. Vamos a usar también jumpers, también conocido como conectores, en este caso macho. Los vamos a usar para conectar las celdas entre sí y llevar la corriente hasta el foco LED.
Y por último, pero no menos importante, el foco LED. Vamos a usar este tipo y este LED, listo, y vamos a ver cómo interactúas tanto con este y con este. El paso número 1 va a ser armar el electrodo, que se hace con las rondanas o las arandelas y el cobre, que aquí lo estaba cortando Diego. Para empezar con este experimento, lo primero que tenemos que hacer es tomar cualquier tipo de cable de alimentación y sacarle el cobre que tiene por dentro. Cuando tengamos el cobre, lo que haremos es amarrarlo a la arandela. Una vez con la arandela ya amarrada, la podemos ver, aquí lo está amarrando mi compañero Diego, procedemos a armar nuestra pila. Para eso tenemos que cortar unos pasos también. Tenemos las rondanas así, lo que tenemos que hacer es doblarlas para irlas poniendo en el vaso. Bueno, los vasos. Vamos a agregar el vinagre y el vinagre debe tapar la arandela, entonces vamos a llenarlo hasta que cubra toda la arandela, hasta ahí más o menos. Bueno, aquí ya nos encontramos con nuestra pila casera ya armada. Como podemos apreciar, esta parte de aquí, que es esta arandela que está acá, la parte de la arandela es la parte negativa. Y esta otra parte de aquí, que podemos apreciar aquí, es la parte positiva, donde está el cobre. No se ve muy bien, no se puede apreciar muy bien en la cámara, por la calidad de la cámara y por otros factores, pero cada una de ellas, de las arandelas, está botando una cierta cantidad de burbujas. Es poquito, pero tienen una reacción que se puede ver por el ojo humano, pero no muy bien por la cámara. Ahora, una explicación corta de por qué estamos utilizando 6 vasos y no 1 o 2 es muy simple. Cada uno de estos vasos cuenta con una cantidad de 0,7 voltios o de carga. Entonces, para que un LED pueda encender necesita entre 5 a 7 o de 3 a 5. ¿Qué pasa? Con uno solo serían 0,7, no va a poder encender. Con 2 tampoco va a poder encender, necesita los 6 porque la suma de los 6 me da los 5 voltios o 9 voltios, depende de la cantidad de carga que empieza a botar la arandela. Aquí podemos observar la reacción química que está pasando en este momento. Mire, podemos ver que está botando espuma como si estuviera botando humo. Eso es gracias a sus átomos que está cediendo, perdiendo. Podemos observar cada arandela, la sobrecarga que se obtiene. Vamos a probar de nuevo este bombillo, listo, este LED que es sacado de las instalaciones que usan las mamás, entonces lo cortamos y vamos a experimentar cómo funciona este. En este caso podemos observar que no prende, puede ser que esté cambiado el positivo y el negativo, listo, entonces vamos a mirar del otro lado. Y podemos observar que sí prende. Sí prende el bombillo, lo que pasa es que la tapita no lo deja ver. En unos momenticos vamos a quitarle la tapa para que puedan observar cómo prende el bombillo, ¿listo? En este momento ya lo desarmamos, como podemos ver le quitamos la capa. Vamos a observar ahora sí. Miren acá, podemos ver rápidamente cómo el bombillo emite una luz. Listo, voy a sacarlo y vamos a volver a grabar un poquito más cerca para que podamos observar, listo, ya que la energía es muy poca. Pero miren que sí prende, ¿listo? Aquí podemos observar el LED azul que sí prende, no sé si en la cámara se observa porque hay mucha luz, pero ahí está prendido, ¿listo? Aquí podemos comprobar que no es un acto de magia, sino es un proceso químico, el cual ya les explicó mi compañera, que cada cosa tiene su sumando y por eso emite la luz que podemos observar y podemos ver, ¿listo? Y así terminamos nuestro experimento de pila voltaica. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué sucede? Y en este caso podemos ver muy a detalle que el bombillo no prendió. Entonces vamos a hablar de Alejandro Magno. ¡Alejandro Volta!
Antes de empezar con nuestro experimento, pero sí. ¿Quién es Alejandro Mando?